Bienvenidos una semana más a Canalteca. Hace unas semanas publiqué un vídeo anunciando una gran actualización de la aplicación OBD11 en la que se incluían más de 30 nuevas aplicaciones. En este vídeo pasaba muy por encima por las principales modificaciones y concretamente probamos la que más me llamó la atención, que fue la de bajar las ventanillas automáticamente 1 centímetro al abrir las puertas para así luego, al cerrarlas, tener menos presión y poder cerrarlas con menos fuerza. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a continuar con 3 aplicaciones también que me han llamado la atención y además vamos a ver un par de modificaciones que hasta ahora solo estaban disponibles con la licencia Pro, pero que ahora están disponibles con las aplicaciones. Bien, la primera modificación que me ha llamado la atención ha sido esta de aquí, que lo que hace es encender y apagar las luces de los pies de acuerdo a los intermitentes. Bien, yo ya me esperaba que en las luces traseras, que recordáis, si no os recordáis os dejo el vídeo para que lo veáis, le puse estas luces en los pies de las plazas traseras, pues lógicamente como la alimentación la toman de las delanteras, pues también se iluminaran, como podéis ver aquí. Lo que no me esperaba es que, por ejemplo, al poner el intermitente derecho, también se encienden las luces de la izquierda, con lo cual yo creo que aquí pierde un poco la gracia de encender y apagar las luces de los pies para saber a qué lado vamos a girar. Con lo cual esta modificación yo la voy a quitar. Luego tenemos esta modificación que también es interesante, que es la de quitar el bip de la puerta cuando la abrimos y el coche está encendido, ¿de acuerdo? Para mí, a mí me conviene mucho porque para grabar los vídeos me encuentro que tengo que abrir la puerta muchas veces y resulta muy molesto. Por defecto, el coche viene con el pitido activado para la puerta del conductor, pero que sepáis que se puede activar para todas las puertas. Yo en mi caso lo he puesto para off, para que cuando abra la puerta no suena el pitido. De todas maneras, esto solo funciona cuando tenemos el contacto puesto. Es decir, abrimos ahora la puerta y no suena. Pero si tenemos el motor en marcha, por seguridad, la puerta va a sonar sí o sí. Es una cosa que no se puede quitar, por lo menos en el Ateca actual. Esta modificación ya la intenté hacer con la licencia Pro, pero no sé si es que hacía alguna cosa mal, pero no me funcionó. Afortunadamente ahora con la aplicación me ha funcionado. Y para acabar vamos a probar esta tercera modificación que consiste en el desplegado de los espejos al pulsar el botón de contacto. Esto por defecto está que los espejos se abren al pulsar el botón de apertura o de la llave, y yo lo he puesto ahora Ignition On, es decir, cuando yo pulso el contacto, en teoría los espejos se tienen que abrir. Eso es muy interesante, ya que a veces, porque nos hemos olvidado algo en el coche, abrimos la puerta y la verdad es que es una tontería que los espejos se abran. De todas maneras, esto ya os digo yo que no funciona. Lo acabo de probar. Como podéis ver, en cuanto abro la puerta, los espejos se despliegan. Con lo cual, esta función no tiene ningún sentido. Quizás esté haciendo algo mal. Si alguien lo sabe y me lo quiere poner en los comentarios, la verdad es que se lo agradeceré. Y ya para acabar, os comento las dos modificaciones que están disponibles con la licencia estándar. La primera es el centrado de carril, es decir, los vehículos llevan un Lane Assist, asistente de salida de carril, pero con la versión Pro podíamos cambiar los valores. El temprano, el late, que es el que tenía, ¿vale? Pues lo hemos puesto con early, vía menú. Es decir, podemos cambiarlo a través del menú. Pues esto hasta ahora solo se podía hacer con la licencia Pro. Ahora ya lo podemos hacer con la aplicación. Eso sí, tened en cuenta que el precio de esta modificación es de 100 créditos, que no está nada mal. 100 créditos, pues depende de los créditos que hayáis comprado, pues pueden ser entre 10 euros y 20 euros, con lo cual tenéis que valorar si vale la pena comprar la licencia Pro o no. Y la otra modificación que se puede hacer con la licencia estándar ahora con esta versión es la del control de crucero estándar, es decir, el vehículo lleva un control de crucero adaptativo que lo que hace es adaptar la velocidad al coche que tenemos delante. En este caso lo que podemos hacer es activar el control de crucero estándar, es decir, que ponemos una velocidad y el coche va siempre a esa velocidad. Si queremos evitar una colisión, bien tendremos que frenar o cambiar de carril. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.